Bien, a continuación vamos a pasar a un concepto ya que tiene que ver con relacionar actividades, ¿bien? Y para poder hacer eso es necesario explicar el concepto de intent, ¿bien? Como dice acá, ¿cierto? De la documentación oficial de Android, dice que una intent es un objeto de acción que puedes usar, ¿cierto? Para solicitar la acción de otro componente, ¿bien? Facilitan la comunicación entre los componentes de muchas maneras, ¿bien? Existen tres casos fundamentales. Bien, el primer caso, el que nosotros vamos a explicar, ¿bien? Dice para comenzar una actividad. Entonces, principalmente, nosotros lo que vamos a hacer acá es crear un intent, ¿bien? Vamos a crear una segunda actividad. ¿Y cuál es la idea de esta segunda actividad? Es que podamos, en el fondo, comunicar estas dos actividades y poder enviar algún mensaje y de tal manera que la otra actividad lo pueda recibir, ¿bien? Vamos a ver un intent simple, que es el primer párrafo que vemos acá. Existe otro intent que vamos a ver la posibilidad de poder explicarlo en un segundo video para que no quede tan extenso, en donde eh, podemos enviar un mensaje a una segunda actividad, pero esta actividad a lo mejor nos va a responder o nos va a dar una respuesta. Y esa respuesta nosotros la podríamos capturar. Bien, en este caso, esto se denomina la forma de llamar a esa actividad, el método cambia, bien, porque va a recibir un resultado y ese resultado es necesario que la actividad padre que la llama lo pueda recibir automáticamente con un método que es necesario que se pueda sobreescribir. Bien, entonces eso lo vamos a ir explicando en la medida que vayamos avanzando. Existen intents para servicios, que son muy importantes a la hora de trabajar con tareas en segundo plano, bien, o para simplemente entregar un mensaje específico. Bien, existen dos tipos de intents. Nosotros vamos a trabajar con intents explícitos, bien, es decir, va a ser un intent para nuestra propia aplicación, pero también hay que saber que existen intents implícitos, bien, en el cual existen acciones que vienen por defecto en el sistema. Bien, por defecto, por ejemplo, si quisiéramos compartir podríamos compartir alguna foto dentro de nuestra propia aplicación. Nosotros podríamos, en el fondo, llamar a una tarea, bien, y esta tarea que haga el proceso de poder mostrarme las distintas alternativas para poder compartir, bien. Entonces eso ya viene predefinido. Y eso se llaman intents que ya vienen resueltos, bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a implementar acá? Vamos a explicar algunos conceptos en nuestro Android Studio. En mi caso, como estoy con el mismo proyecto, vamos a sacar esto. Bien, ahí está. Vamos a dejar ese mismo estilo, bien, ese mismo estilo de acá, pero lo vamos a dejar sin background, este de acá. Bien. Es un relative layout, ¿cierto? Vamos a colocar aquí un botón, bien, wrap content, y le vamos a colocar un texto, bien, texto que se va a llamar launch activity 2, bien, de esa manera. Este botón, bien, la idea es que cuando nosotros lo presionemos vayamos a una segunda actividad, bien. Por lo tanto, lo que recomiendan en este caso Android es que este texto quede representado, como dice ahí, ¿cierto? Nos dice que este texto debe estar en este archivo, bien, en el archivo de strings, bien, porque básicamente acá la idea es que todo lo que tenga que ver con texto, valores puntuales, en este caso por ejemplo este de aquí, es necesario que queden guardados en un archivo aparte, básicamente porque si nosotros más adelante quisiéramos trabajar con multilingüe, tendríamos que tener distintos archivos strings y dependiendo del versionado o de la persona que quiera usar la aplicación, elija el lenguaje, por ejemplo. Es una alternativa que se puede aplicar. Por lo tanto, una manera de poder hacer esto es haciendo, en este caso, al enter, ¿bien? Y nos dice, por ejemplo, extract string resource, ¿bien? Le ponemos esa opción y en el fondo lo que vamos a hacer aquí, le vamos a poner label button 1, ¿bien? Así le vamos a poner y ese es el value que va a guardar.
Entonces cuando ustedes ven en algún código, ¿cierto? Esta expresión de aquí, en el fondo el texto se encuentra almacenado en ese archivo string.xml. Entonces al hacerle doble clic a este string, fíjense que ahí está nuestro texto. Bien, por lo tanto, si se fijan, ahora nos aparece un clic aquí arribita que está completo el proceso, está todo en orden, se podría decir. Y pasa exactamente lo mismo con los paddings, si es que a ustedes les aparece el padding, si no les aparece, no importa, pero también hace referencia a los archivos de valores. Bien, es un caso aparte. Lo otro que vamos a tener que hacer acá, bien, es darle un evento a los botones. Para darle los eventos a los botones es muy sencillo en Android. Básicamente la opción es onClick, bien, y le damos un evento. Por ejemplo, le vamos a poner a este evento launch activity 2, bien. Y por lo tanto, si nosotros quisiéramos programar este evento con un simple paso, que también es al enter, bien, de esa manera, nosotros podemos crear este método en la activity principal. Bien, entonces principalmente ese es el proceso que nosotros podríamos implementar. Presionamos, bien, ahí. Vamos a nuestra activity, bien, nuestra clase principal, en donde tenemos nuestro método para llegar y programar. Bien, entonces acá, por ejemplo, nosotros podríamos hacer un toast, bien, un mensajito que diga el contexto, el texto que queremos colocar, le vamos a poner funciona, bien, y posteriormente la duración de esto, que va a ser un mensaje corto, de esa manera. Bien, entonces al momento de ejecutar nuestra aplicación, vamos a ver que nuestro botón ya está operativo. Bien, entonces ¿cuál va a ser el siguiente paso? Explicar cómo crear una segunda actividad y cómo dar en este caso el intent para poder trabajarlo. Bien, entonces básicamente eso es lo que vamos a representar. Como ejecución, vamos a ver que acá está, ahí está, pinchamos, ¿cierto? Y ahí nos dice funciona. Entonces hasta el momento vamos bien. Luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear en nuestro package, bien, una segunda actividad. Y para eso vamos a crear una activity, bien, vacío, bien, empty activity. Y le vamos a decir a este empty activity que se va a llamar igual main activity 2, bien. Y le damos a finish. Bien, tenemos nuestro Activity 2, bien, que vamos a ir a nuestro diseño. Fíjense que se crea también un XML, un segundo XML asociado a esa clase puntualmente. Y acá le vamos a dar, ¿cierto? Es un relative layout. Vamos a dar un text view, ¿cierto? Que le vamos a poner red content, red content. Le vamos a poner un texto, bien, ahí está. Le vamos a poner, esta es la actividad 2. Bien, ahí está. Y lo que les comentaba, ¿verdad? Si quisiéramos que esto fuera, si quisiéramos hacer una buena práctica, damos al Enter y definimos el recurso, ¿cierto? Le vamos a poner text view activity 2, por ejemplo. ¿Ok? Y ya nos aparece esta notación. Bien. No cambian nada, solamente es una buena práctica que es recomendable que se haga. Bien, entonces la idea es ir a esa actividad. Bien, ahora el intent es muy sencillo de trabajar. Vamos a ir a nuestro main activity. La idea es que este mensaje ya no corra y la idea es que acá nosotros podamos llamar a nuestro activity 2. Bien, y la forma de crearlo es muy sencillo porque básicamente los intent, bien, son objetos, bien, de esa manera, y los intent necesitan dos parámetros para poder ejecutar o para poder crear este lanzamiento o esta nueva tarea. Lo primero que necesita es el contexto de la actividad padre y segundo, en este caso lo que se necesita es la definición del activity 2 y básicamente la estructura del activity 2 que está representado por el main2activity.class. Esa es solamente la estructura. Bien. Luego de eso viene un método muy simple que se llama startActivity y le pasamos la i, en este caso que vendría siendo el intent que queremos ejecutar. Bien, al hacer esto, principalmente lo que podemos hacer es
ejecutarlo para ver si nos hace el redireccionamiento. Bien. Como solamente es un botón que va a redireccionar, en este caso vamos a ver el resultado asociado. Una vez que tenemos esto, bien, lo que podemos hacer después es definir la relación entre padre y hijo. Por ejemplo, el main activity podría ser el padre y el segundo activity podría ser el hijo. En este caso, vemos que se ejecuta el proyecto, pinchamos, ¿verdad? Y se nos debería cargar la segunda actividad. Bien, la idea es poder volver a la siguiente actividad padre, bien, y para eso vamos a configurar aquí nuestro botón de retorno, bien. ¿Cómo se hace ese botón de retorno? La flechita que apunta hacia la izquierda, ¿verdad? Que nos permite ir al home o a la activity principal. Es muy sencillo y se debe hacer en donde, en el manifest, que esto más o menos lo explicamos en el video de instalación de Android Studio, pero principalmente en el manifest está la configuración de nuestro proyecto. Bien, en este caso tenemos la activity principal, que es el main activity, y fíjense que abajito acá deberíamos tener nuestro activity 2, que en el fondo es una activity simple. De hecho lo podríamos definir, esto lo podríamos borrar, bien, y lo podríamos definir así, bien. Ahora, ¿qué necesitamos aquí definir? Podríamos definir acá, por ejemplo, un label, que aparezca otro texto, por ejemplo. Esta podría ser actividad 2, por ejemplo. Y podríamos decir además quién es el padre de esta actividad. Le decimos que es el main activity, va a ser el padre. Bien, al hacer esa simple configuración, ¿qué vamos a obtener? Que la activity 2 ya va a tener una flechita de retorno. Entonces, cuando nosotros podamos ejecutar esto, bien, vamos a trabajar con la barra por defecto de Android en un principio y después vamos a crear nuestra propia action bar y nuestro toolbar. Bien, em, una vez que tenemos eso, vamos a nuestro activity, pinchamos ahora en el activity, lanzar el activity 2 y vemos ahora que nuestra actividad tiene nuestra flechita de retorno, la pinchamos, ¿cierto? Y volvemos al padre. Bien. Entonces, si se fijan, la forma de comunicar esto es muy sencillo. Bien, en el siguiente video, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir con este proyecto, pero vamos a explicar que los intent o dentro del envío entre una actividad y otra, creo que está acá, lo que vamos a revisar es que cuando yo voy de una actividad a otra, puedo pasar datos, ¿bien? Y esos datos poderlos capturar, ¿bien? Entonces lo dejamos hasta acá y espero que les hayan comprendido el concepto de intents.